¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la segunda parte de este hermoso personaje Willy Wonka en su nueva versión. Así que hoy vamos a estar tejiendo lo que será todo el vestuario, el cabello y los detalles finales para terminarlo por completo. Así que comencemos. Vamos a iniciar realizando el chaleco, el cual lo vamos a tejer en dos colores, en verde y mostaza. Así que vamos a ir mezclando estos dos colores a medida que lo vamos tejiendo. Así que bueno, vamos a iniciar con color verde realizando 26 cadenas. Una vez listas, ahora vamos a tejer sobre ellas en medios puntos altos. Así que tejeremos el primero en la tercera cadena a partir de la aguja. Vamos a tomar una hebra de las cadenas y ahí vamos a ir realizando los medios puntos altos. Un medio punto sobre cada cadena. Entonces, en esta primera ronda vamos a tejer un total de 24 medios puntos altos, pero los vamos a tejer mixtos, o sea, vamos a ir cambiando de color a medida que vamos tejiendo de la siguiente manera. Como verán, yo tejí 5 medios puntos altos y ahora cambié para color mostaza. Y no hay una cantidad exacta de medios puntos que vamos a tejer en cada color. Solamente sí es muy importante terminar la ronda con color verde. Pero en toda la ronda pueden cambiar las veces que quieran de color. Así que yo aquí de nuevo cambié para verde y voy a seguir tejiendo mis medios puntos normales haciendo los cambios de colores. Y por aquí ya estoy finalizando, así que voy a cambiar para verde para finalizar con color verde. Y ahora sí tengo mis 24 medios puntos altos. Así es como me quedó el cambio de color. Ahora pasamos a la ronda número 2, tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. Pero un dato importante que les voy a decir es que vamos a cambiar de color en una ronda sí y en otra no. En esta, la que sigue la ronda número 2, no vamos a cambiar de color, o sea que vamos a tejer en toda la ronda con color verde. Y en la próxima sí vamos a cambiar, y así sucesivamente, en una sí y en una no. Esto es para evitar que el cambio de color quede en la parte derecha, o sea, en la parte del frente de este chaleco. La idea es que quede en la parte interna y no se visualice, y para lograr eso pues hacemos eso. Entonces en esta ronda vamos a tejer un aumento de punto alto al iniciar, luego 2 medios puntos altos, uno al lado del otro, seguidamente levantamos 4 cadenas y ahora vamos a saltar 4 medios puntos altos. Saltamos 4 y en el número 5, como aquí, vamos a continuar tejiendo el resto de los medios puntos. Continuaremos tejiendo entonces 10 medios puntos en total, que son los que estoy tejiendo ahora. Y de nuevo vamos a saltar más puntos. Esto es para realizar las mangas del chaleco. Así que levantamos 4 cadenas, contamos 4 medios puntos altos en el número 5, enganchamos la aguja y ahí continuamos tejiendo. Ahora aquí vamos a tejer
2 medios puntos altos, uno al lado del otro, y en el último punto que nos sobró, ahí vamos a tejer un aumento de medio punto alto, y un aumento son 2 medios puntos altos en un mismo punto. Con eso finalizaríamos la ronda número 2 con un total de 18 medios puntos altos, sin contar las cadenas. Pasamos a la siguiente ronda, a la número 3, en la que sí vamos a realizar los cambios de colores aleatoriamente. Entonces vamos a iniciar realizando un aumento de medio punto alto en el primer punto y vamos a seguir tejiendo medios puntos altos en toda la ronda hasta llegar al final, al último punto, donde de nuevo vamos a tejer otro aumento de medio punto alto. Entonces vamos a tejer los medios puntos sobre las cadenas también. En las cadenas que realizamos para realizar las mangas, ahí vamos a tejer medios puntos en cada una de las cadenas, para así finalizar la ronda con un total de 28 medios puntos altos. Y vamos a ir haciendo los cambios de colores, como aquí, que cambié para mostaza, y voy a comenzar a tejer encima de las cadenas, sobre las cadenas, un puntito sobre cada una de ellas, y vamos haciendo el cambio de color. Entonces vamos a tejer un total de 24 medios puntos altos antes de llegar a el aumento, el que estará al final de la ronda. Como verán, aquí ya finalicé y también finalicé con color mostaza, así que es importante que finalicemos con color verde. Entonces voy a cambiar aquí rápidamente el color para verde. Y pasamos a la siguiente ronda, realizamos 2 cadenas y giramos el tejido. En esta ronda, la número 4, vamos a tejer un total de 28 medios puntos altos, que fue el total de la ronda anterior. Entonces, desde la ronda número 4 hasta la número 7, tejeremos en cada una de las rondas un total de 28 medios puntos altos. Es decir, que vamos a realizar 4 rondas con la misma cantidad de medios puntos. Así que yo voy a realizarlas aparte y ya les muestro cómo quedaría. Aquí, como verán, ya realicé las 4 rondas, cada una con los cambios de colores, y así es como se vería en la parte interna y externa. Entonces aquí en esta parte interna yo voy a cortar estos hilitos para que así quede un poco mejor. Vamos a esconder cualquier restante de hebra que haya quedado entre los puntos del tejido. Y con eso ya estaría listo este lindo chaleco. Así es como quedaría. Pasamos con la siguiente prenda de ropa, la cual será el suéter o abrigo. Vamos a utilizar el color vino para tejerlo. Y vamos a iniciar realizando 28 cadenas. Este abrigo estará tejido únicamente en medios puntos altos, al igual que el chaleco. Entonces comenzamos la ronda número 1 realizando el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja. Y en esta ronda es bastante simple, solamente debemos tejer 26 medios puntos altos en total, es decir que tejeremos un medio punto alto sobre cada una de las cadenas hasta finalizar todas. Como verán, aquí ya finalicé todos mis medios puntos y así se vería.
Una vez que hayan finalizado, pasamos con la ronda número 2, tejemos 2 cadenas y giramos. Vamos a iniciarla realizando un medio punto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta será la secuencia que vamos a repetir en esta ronda. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Secuencia que vamos a repetir 13 veces en total en toda la ronda. Así que un medio punto alto y un aumento hasta finalizar. Al terminar tendremos un total de 39 medios puntos altos. Y aquí ya he finalizado. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3. En esta vamos a iniciar realizando 5 medios puntos altos, uno al lado del otro. Y en esta ronda vamos a realizar las mangas. Así que presten atención. Luego de tejer los 5 medios puntos, vamos a omitir o saltar 9 medios puntos altos. Entonces, contamos los siguientes 9 medios puntos y en el número 10, ahí es donde vamos a continuar tejiendo los siguientes medios puntos altos. Y de esa forma quedaría el agujerito para la manga. Ahora vamos a continuar aquí tejiendo 11 medios puntos altos en total, contando el primero que acabé de hacer. Una vez listos los 11 medios puntos, volvemos a saltar la misma cantidad de medios puntos. Contamos 9 y en el número 10 continuamos tejiendo el resto de los medios puntos altos. Aquí vamos a tejer en esta última parte 5 medios puntos. Y con eso finalizaríamos la ronda con un total de 21 medios puntos altos. Y así es como quedaría. Pasamos con la siguiente ronda, la número 4. Levantamos 2 cadenas y giramos como siempre. Aquí vamos a realizar la secuencia de 3 medios puntos altos. Vamos a iniciar tejiendo 3 medios puntos altos. Y en el siguiente, un aumento de medio punto alto. Esta será entonces la secuencia que vamos a repetir 5 veces en total en toda la ronda. 3 medios puntos altos y un aumento. Al finalizar esta secuencia nos va a sobrar un medio punto, así que no se asusten. En ese medio punto vamos a tejer un medio punto alto sobre él. Y así finalizamos la ronda con un total de 26 medios puntos. Pasamos con la siguiente, la número 5, y aquí vamos a realizar de nuevo otra secuencia, la cual será 4 medios puntos altos y seguidamente un aumento. Esta la vamos a repetir también 5 veces en toda la ronda. 4 medios puntos y un aumento. Así que al finalizarla nos deberá sobrar un medio punto, donde vamos a tejer un medio punto alto, ¿sí? Para así completar todos los puntos de esta ronda y terminar con un total de 31 medios puntos altos. Aquí dejo el último punto y listo. Ya podemos pasar con la siguiente ronda, la número 6.
levantamos 2 cadenas y giramos. Esto lo vamos a hacer siempre al finalizar cada ronda. Y así es como iría quedando nuestro trabajo. Pasamos con la siguiente ronda, la número 6, y ahora desde la ronda número 6 hasta la número 13 vamos a tejer un total de 31 medios puntos altos en cada una de las rondas. Entonces levantamos 2 cadenas y giramos el tejido para comenzarlas. Vamos a tejer un total de 8 rondas. Esto hará el largo del abrigo. Así que yo voy a tejer estas rondas aparte, ustedes también, y al finalizarlas ya les muestro cómo quedarían. Por aquí ya finalicé las rondas hasta la número 13 y así es como se verían todas. Una vez finalizadas ya estaría lista esa parte del abrigo. Como verán, aquí ya realicé una manga, las dos las vamos a tejer de la misma forma, así que les explicaré una para que tejan las dos. Vamos a tomar el mismo color. Le realizamos un nudo deslizado en la puntita para obtener una cadena y esta agregarla aquí en el tejido. Las mangas las vamos a tejer entre la ronda 2, 3 y 4. Es decir, que vamos a tejer medios puntos altos en estas 3 rondas. ¿Sí? Tejeremos aquí alrededor de este círculo. Comenzamos entonces enganchando la aguja aquí en la ronda número 2. Pasamos el color y tejemos 2 cadenas. En este mismo punto, donde tejimos las 2 cadenas, vamos a tejer el primer medio punto alto de esta ronda para completar los 12. O sea, en esta ronda vamos a tejer un total de 12 medios puntos altos. Y hasta la ronda número 6 también lo haremos. En todas vamos a tejer la misma cantidad de medios puntos, 12 en total. Aquí ya finalicé de tejer en la ronda número 2, así que voy a tejer los 2 últimos medios puntos entre la 3 y la 4. Al finalizarlos, vamos a unir los 2 extremos de esta ronda entre sí y lo haremos enganchando la aguja en la segunda cadena que tejimos al principio. Realizamos un nudo deslizado y listo. Luego levantamos 2 cadenas para continuar con la siguiente y eso lo vamos a hacer hasta la ronda número 6. Tejemos 12 medios puntos. Unimos los 2 extremos, los 2 finales, realizando un punto deslizado y levantando 2 cadenas para continuar con la siguiente. Así que yo haré estas rondas aparte y ya vuelvo para mostrarles cómo quedarían. Y como verán, aquí ya he finalizado. Fue bastante simple, así que una vez que finalicen vamos a cortar la hebra de hilo, la escondemos y con eso ya estaría listo. Faltaría hacer la otra manga y terminaríamos. Luego por último vamos a realizar un borde en el abrigo. Así que vamos a tomar nuevamente hilo y nos ubicamos
en el lado derecho de esta chaqueta o abrigo. Y aquí en todo el borde, en todo el límite, agregamos el nuevo color. Pasamos la aguja y agregamos el nuevo color. Este borde lo vamos a tejer en puntos mixtos, así que presten atención. Aquí vamos a realizar únicamente puntos bajos. Vamos a realizar secuencia de puntos bajos. Así que vamos a ir tejiendo un punto bajo encima de todo este borde. Y este borde será para que el abrigo quede aún más lindo. Así que vamos a ir tejiendo toda esta línea de puntos bajos hasta finalizarla. Hasta aquí, al límite superior. Como verán, ya realicé todos los puntos bajos y así es como se vería. Ahora vamos a pasar a tejer en este borde superior para realizar un cuello. Así que antes de pasar allá, en el primer punto de esta línea vamos a tejer lo siguiente, lo cual serán 3 puntos en un mismo punto. Entonces, el primero que vamos a hacer será un medio punto alto. Luego, en este mismo punto, tejemos un punto alto. Y en este mismo, el último será un punto alto doble. Y con eso ya tenemos el comienzo listo. Ahora vamos a tejer sobre todo este borde superior puntos altos dobles, ¿sí? Un punto alto doble en cada una de las hebras de las cadenas que nos quedaron al tejer la ronda número 1. Así que aquí en cada una de estas hebras vamos a ir enganchando la aguja y tejiendo un punto alto doble. Esto lo haremos hasta terminar todo el borde superior. Luego vamos a llegar al último punto donde vamos a repetir lo mismo. Tejemos 3 puntos en el mismo punto, un punto alto doble, un punto alto, luego un medio punto alto y ahí sí pasamos al borde, el borde vertical, a tejer los puntos bajos. Como verán, aquí ya realicé todo eso. Realicé el borde superior, aquí en la esquina realicé los 3 puntos y luego pasé a el borde vertical y tejí los puntos bajos. Este borde, al igual que aquí, tejí los puntos bajos y listo. Así que una vez que lleguen hasta aquí ya podemos cortar la hebra de hilo y con eso ya estaría listo el abrigo. Como verán, los puntos altos dobles eran para realizarle este lindo cuello al abrigo. Miren qué lindo ha quedado. Así que pasamos a tejer la siguiente pieza. No se olviden de esconder los restantes de hilo que vayan quedando entre los puntos. Y eso sería todo. Ahora pasamos a tejer el sombrero. Vamos a utilizar el color marrón. Y como verán, aquí ya tejí la primera parte de él, la cual no la voy a explicar, pero les voy a dejar en pantalla el patrón, la cual fueron secuencias de aumentos, así que están bastante simples. Y les voy a explicar cada una de las rondas. En la primera ronda realicé un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la ronda número 2 haremos una secuencia de solamente aumentos de punto bajo. Vamos a realizar 6 aumentos en total para finalizar con 12 puntos bajos. Y de la ronda 3 en adelante serán secuencias de aumentos. Por lo menos en la número 3 es un punto bajo y un aumento. Esa la repetimos 6 veces y finalizamos con 18 puntos bajos. En la número 4 serían 2 puntos bajos y un aumento. En la número
5, 3 puntos bajos sin aumento, en la número 6, 4 puntos bajos sin aumento y en la número 7, 5 puntos bajos y un aumento. Todas las repetimos 6 veces y al lado les dejé la cantidad de puntos que deberán tener al finalizar cada ronda. Así que una vez que lleguen hasta aquí, vamos a continuar entonces con la siguiente ronda, que será la número 8. En esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto, es decir que vamos a tejer en BLO. Así que tejeremos un total de 42 puntos bajos. Todos los vamos a tejer tomando únicamente la hebra de atrás. Y como verán, aquí ya finalicé. Así es como se vería. Pasamos con la siguiente ronda, la número 9. Y a partir de la ronda número 9 hasta la número 15 vamos a tejer varias rondas con la misma cantidad de puntos. Es decir que tejeremos 7 rondas de 42 puntos bajos. Por cierto, el sombrero estará tejido únicamente en puntos bajos. Sí. Así que bueno, yo voy a tejer estas rondas aparte y ya vengo para mostrarles. Como verán, aquí ya tejí hasta la ronda número 15. Una vez entonces que lleguemos hasta aquí, continuamos con la siguiente ronda, la número 16. En esta ronda vamos a tejer tomando únicamente, esta vez únicamente, la hebra de adelante de cada punto. Es decir que vamos a tejer en FLO, tomando solo la hebra de adelante. Y aquí vamos a tejer 42 puntos bajos en toda la ronda, hasta finalizarla por completo. No se olviden de marcar el comienzo de la ronda y ahora sí, continuemos. Como verán, aquí ya finalicé y ya podemos pasar con la siguiente ronda, la número 17. En esta vamos a realizar secuencias de aumento en punto bajo, así que será la siguiente. Tejemos 3 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Entonces esta misma secuencia, 3 puntos bajos y un aumento, la vamos a repetir 10 veces en toda la ronda. 10 veces la misma secuencia. Al finalizarla nos van a sobrar 2 puntos justo aquí. Finalizamos con un aumento y seguidamente nos sobrarán 2 puntos donde vamos a tejer 2 puntos bajos sobre cada uno de ellos, o sea, un punto en cada punto. Y con eso finalizaríamos esta ronda con un total de 52 puntos bajos. Y así es como iría quedando. Pasamos con la siguiente, la número 18. En esta también vamos a aumentar, vamos a realizar secuencias de aumentos, la cual será 6 puntos bajos, iniciamos tejiendo 6 puntos bajos y seguidamente el aumento de punto bajo, uno solo. Esta secuencia la vamos a repetir 7 veces en toda la ronda.
7 veces en total, y al finalizarla nos van a sobrar 3 puntos bajos. Justo aquí ya la finalicé y como verán nos van a sobrar 3 puntos. Así es como iría quedando, y sobre esos mismos 3 puntos vamos a tejer 3 puntos bajos para así completar la ronda y finalizarla con un total de 59 puntos bajos. Así que esta fue la última ronda de aumentos en el sombrerito. Pasamos con la siguiente y la última. En esta ronda, la número 19, vamos a tejer un total de 59 puntos bajos. Es decir que tejeremos una ronda de puntos normales hasta finalizarla. De puntos bajos normales. Así que vamos a tejerla hasta el final de la ronda. Por aquí ya finalicé y así es como quedaría. Ustedes pueden hacerle una ronda más si quieren que sea un poquito más grande el sombrerito. Pero en mi caso lo voy a dejar hasta aquí. Entonces finalizamos realizando un punto deslizado. Cortamos el hilo y listo. Escondemos las hebras que hayan sobrado y de esta forma ya finalizamos el sombrerito. Miren qué lindo y fácil ha sido de tejer. Pasamos a tejer el último accesorio, que será el cabello. Vamos a utilizar este color chocolate o castaño oscuro para tejerlo. Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo lo cerramos y pasamos con la siguiente ronda, la número 2. En esta vamos a realizar 6 aumentos en toda la ronda, es decir que tejeremos un aumento en cada punto. O sea, 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Y al finalizarla tendremos un total de 12 puntos bajos. Como aquí que ya finalicé. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 3. Aquí vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Esta la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda vamos a tejer lo mismo. Y al terminarla tendremos un total de 18 puntos bajos, el cual será el número de mechones que vamos a tejer. Ahora pasamos a tejer la ronda de mechones. Estos mechones van a estar tejidos todos en un mismo punto, así que los vamos a tejer sobre la ronda número 3 y estarán formados por medio punto alto. Así que lo tejemos de la siguiente manera. En el siguiente punto tejemos un punto bajo y seguidamente levantamos 18 cadenas. Al finalizarlas, ahora nos vamos a devolver tejiendo sobre las cadenitas medios puntos altos. Así que el primero lo vamos a tejer en la tercera cadena a partir de la aguja. Vamos a tejer un total de 16 medios puntos altos. Uno sobre cada cadena hasta finalizarlas. Aquí ya tejí los 16 medios puntos
Y por último, para finalizar el mechón, en el mismo punto bajo que tejimos al principio, ahí vamos a realizar un punto deslizado y de esa forma el mechón quedaría tejido en un mismo punto. Entonces cada mechón lo vamos a tejer de la misma manera. Este ha sido el mechón número 1 y hasta el mechón número 18 vamos a tejerlos de la misma manera. Un punto bajo en el siguiente punto, luego 18 cadenas, luego 16 medios puntos altos y por último un punto deslizado. Así vamos a realizarlos todos hasta el mechón número 18. Muy importante que realicen el punto deslizado en el mismo punto inicial para que así cada uno quede tejido en un mismo punto y finalicemos con 18. Pueden ir ondulando las puntitas también de cada mechoncito. Así que por aquí yo ya realicé los 18 mechones, los realicé aparte de la forma que les dije. Así es como les va a quedar a ustedes. Y como les dije también que en las puntitas intentemos ondularlas así, ya que Willy Wonka tiene el cabellito ondulado. Así que ya estaría listo el cabello. Pasemos a posicionarlo sobre la cabecita. Para ello vamos a utilizar alfileres y para coserlo una aguja lanera. En mi caso voy a coser cada mechón sobre la cabecita. Ustedes pueden pegarlos también, así que pueden buscar algún pegamento especial para pegarlos. Entonces vamos a posicionarlos. Primero colocamos un par de alfileres en la parte superior de la cabecita. Y ahora voy a tomar cualquiera de los mechones, voy a tomar un mechón y lo voy a posicionar justo detrás de la ceja y las pestañas, así. Y voy a colocar este alfiler a nivel de la nariz. Y esto lo vamos a hacer con todos los mechones. Los posicionamos uno al lado del otro y le colocamos el alfiler a nivel de la nariz. Lo vamos a hacer hasta el otro lado, o sea, hasta llegar al otro lado de la cabecita, hasta la otra ceja, justamente, hasta el borde de la ceja. Y ondulamos las puntitas. Así que vamos a posicionarlos. Como verán, aquí ya he posicionado todos los mechones de la parte posterior y también los del flequillo. Así es como se verían los de la parte de atrás. Justamente llegué hasta detrás de la ceja y me han sobrado 4 mechones que fueron los del flequillo. 2 de cada lado, me sobraron 4. Entonces lo que haremos será ondularlos entre sí. Vamos a dividirlos entre 2 de cada lado y vamos a ondularlos de esta forma y le colocamos un alfiler aquí de lado hacia atrás. Así quedaría el flequillo. Así que bueno, una vez que ya posicionen todos los mechones, vamos a pasar a coser el cabello. El cabello yo lo voy a coser aparte, pero les voy a explicar cómo ustedes van a hacerlo. Van a tomar su aguja lanera con hilo y van a pasar la aguja por una de las hebras de los puntos de la cabecita. Luego la pasan directamente al mechón, salen en el mechón y luego vuelven a entrar a través del mechón hacia la cabecita, toman una hebra y pasan directamente al siguiente mechón, ¿sí? Y así sucesivamente, volvemos a bajar mediante el mechón y así, hasta llegar a coser todos y lo mismo hacemos en el flequillo. Así que vamos a coserlos. Y como verán, aquí ya cosí todos los mechoncitos a la cabecita y ya estaría listo el cabello. Miren qué hermoso queda y también fue bastante fácil tejerlo. Pasamos entonces con lo siguiente, que será
la parte más divertida, vamos a colocar todo el vestuario sobre el cuerpito. Vamos a vestir a nuestro Willy Wonka. Primero vamos a empezar por una cosita que no les había dicho y es la bufanda. La bufanda yo la obtuve de un pedacito de tela que corté, la cual es bastante colorida, así que busquen una que se parezca a esta. Entonces primero vamos a colocar el chaleco de esta forma. Este chaleco lo vamos a coser entre sí en la parte de adelante, pero primero vamos a colocar la bufanda. El largo de esta bufanda es de aproximadamente 20 centímetros y yo la voy a colocar de esta manera. La pasamos por debajo del chaleco y voy a colocar unos alfileres para luego coser este chaleco en la parte de aquí de adelante. Y así es como quedaría. Ahora colocamos el abrigo. Este no necesitará coserlo ni nada, solamente lo vamos a colocar. Y el sombrerito. Este sí es necesario que le demos unas puntaditas para que no se caiga, o le podemos colocar unos alfileres. Y eso sería todo. Ahora faltaría realizar esos últimos detalles de costura para que nuestro Willy Wonka quede listo por completo. Espero que se les haya hecho bastante fácil tejer a este lindo Willy Wonka, porque la verdad que el resultado fue muy hermoso. Disfruté mucho tejer con ustedes y espero poder ver los resultados en mis redes sociales. Así que cuando lo tengan listo, no se olviden de etiquetarme en su publicación o directamente unirse al grupo de Facebook donde pueden publicar sus resultados. Espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, no olviden darle un like, compartirlo y suscribirse al canal. Así que sin más que decirles, les deseo felices fiestas y feliz año nuevo para todas. Nos estaremos viendo en un próximo tutorial de amigurumis. ¡Chao!